Buen día para todos. Como les he comentado ya en varias ocasiones, esta es la nueva metodología para el desarrollo de los cursos de filosofía y economía, incluso ética. Entonces hago envío de el video correspondiente a la clase de filosofía de esta semana. Eh, Como habíamos visto en el video que había preparado anteriormente, en la historia de la filosofía tenemos un pensador que marca el antes y el después, ¿no? Por lo menos en la historia de la filosofía antigua o la filosofía griega, en su mayor parte, ¿no? Y este personaje es Sócrates. El día de hoy vamos a entender un poquito el contexto histórico durante el cual vivió Sócrates, que nos permitirá también entender un poco el porqué de ciertas ideas dentro de su sistema filosófico o dentro de su pensamiento. ¿Listo? En una de esas ideas que a veces a uno como estudioso de la filosofía le llaman mucho la atención, incluso le chocan a uno, es el hecho de que Sócrates condenara la democracia y la criticara fuertemente. Sobre todo cuando, digamos, nosotros en nuestros días o incluso por la educación que ustedes reciben en el colegio, que yo también recibí, por lo que vemos en los medios de comunicación, sobre todo cuando nosotros desde chiquitos nos han dicho que la democracia es algo bueno, que la democracia es el ideal de gobierno de una sociedad, que la democracia es el buen gobierno, que es el gobierno del pueblo. Uno escucha estas cosas y uno dice, tan bonito, pues, por decirlo de cierta manera, ¿no? Como, ¿quién puede estar en contra de una idea tan entre comillas buena como el que el poder esté en manos del pueblo? Pues bien, Sócrates criticaba mucho esta idea de democracia. Más adelante les diré por qué. Pero entonces para entender esta pequeña parte del pensamiento de Sócrates, que como ya les he dicho se dedicaba mucho más a las discusiones éticas, aunque le dedicó un poquito a la parte política, lo que se podría llamar filosofía política, al hablar de la democracia. Como les venía diciendo, para entender el pensamiento de Sócrates sobre la democracia, es necesario entonces pues entender el contexto histórico, ¿listo? De la época. ¿Qué pasaba en la Grecia antigua en la que vivió Sócrates? Que muchos historiadores de la filosofía y de la historia llaman la Grecia clásica, la Grecia del siglo V antes de Cristo. Estoy hablando del año 499 al año 400 antes de Cristo. ¿Listo? Sócrates nació en el 470 y murió en el 400 o en el 399. He encontrado las dos fechas. Con 70 años ya todos vimos cómo murió. Pero ahora tratemos de entender qué pasaba en la sociedad en la que él vivió. Yo les había adelantado en su momento que en la época Sócrates tenía unos rivales, por decirlo de cierta manera, que se llamaban los sofistas, ¿no? Los sofistas eran aquellas personas que viajaban por las distintas provincias o ciudades griegas. Acá tenemos varias como Atenas, hacia el centro. Entre las colonias griegas tenemos a Mileto, Éfeso, entre otras. Entonces los sofistas viajaban por el territorio de la antigua Grecia, también conocido como la Hélade, y lo que hacían era vender sus servicios a las personas que encontraban, ¿no? Y ellos que eran como educadores, eran de alguna manera pedagogos. ¿Y qué era lo que enseñaban o cuáles eran sus servicios? Enseñaban a la gente a hablar o expresarse de manera correcta. ¿Para qué? Pues para defender sus ideas, para presentar su punto de vista. También sobre todo era para argumentar de la manera correcta o ni siquiera a veces tanto argumentar, simplemente como haciendo uso de la retórica, convencer a los oponentes o a las personas que pensaran
lo contrario a uno, convencerlos a ellos de que el punto de vista propio era el mejor, ¿sí? Entonces todos sabemos que muchas veces las personas no se persuaden tanto por la lógica que uno utiliza al hablar, sino más bien por la manera en cómo uno se expresa, ¿no? Entonces, esta cuestión como el mover las manos, el mirar fijamente a la otra persona, eh, el manejo de la voz, todo ese tipo de cosas la manejaban muy bien los sofistas y a veces incluso triunfaban en los debates en los que ellos participaban más por estas cosas que por la calidad de sus ideas. Entonces, Sócrates criticaba mucho a estos señores y proponía lo contrario, ¿no? Pues que en realidad lo que debía primar era la verdad y no el disfraz que pusiéramos a nuestras ideas para que los demás las aceptaran, ¿sí? Le parecía muy poco ético esto. En fin, ¿por qué era tan importante esta cuestión de la retórica y el saber hablar y el expresarse bien en la Atenas antigua? Porque durante el siglo V antes de Cristo, en la Atenas de aquella época, acá tenemos otra imagen, otro mapa, lo tenemos acá, todo esto es la península de los Balcanes, Atenas es este puntico negro que vemos acá. En la Atenas de esa época surgió un sistema de gobierno muy nuevo, muy especial para la época, incluso yo creo que a nivel global en su época, que se llamó precisamente la democracia, ¿sí? O el gobierno del pueblo. ¿En qué consistía esta democracia? Ahora me voy a volver posteriormente a esta pequeña línea de tiempo para contextualizarlos mejor, pero ¿en qué consistía esta democracia? Básicamente consistía en que todos los atenienses se reunían en lo que se podría llamar hoy en día una asamblea y en público, como vemos esta persona acá al frente, se paraba cualquiera, el que quisiera, cualquier ciudadano se paraba y proponía sus ideas. Y no era necesario que fuera político, senador, legislador, como lo entendemos hoy en día en nuestras democracias, congresista, ¿sí? No, cualquier ciudadano de a pie podía pararse y expresándose con sus conciudadanos, expresar sus ideas políticas, sus propuestas, proponer leyes, y entre todos las discutían. Entonces, ¿por qué sería tan importante para estas personas el arte de hablar bien? Porque si usted quiere que sus ideas, su propuesta, su visión con respecto a un problema X, por ejemplo, cobrar o no cobrar impuestos a los ciudadanos, si usted quiere que su visión sobre ese tema sea tenida en cuenta, pues obviamente usted tiene que saber vender esa idea. Y para ello hay que saberse expresar. Por esto el saber de los sofistas era tan apreciado por los ciudadanos atenienses. Hay algo que acá llama la atención, tal vez las estudiantes del curso se han dado cuenta, y es que no tenemos ni una mujer aquí. ¿Sí? Todos son hombres barbudos de pelo en pecho, dejando, dejando el sentido del humor de lado. Hay que ponerle entonces unos justos límites a esa democracia, pues para entenderla bien, en un sentido crítico, hay que ponerle unos límites y hay que entenderla en su verdadera magnitud. Hay que entenderla como la practicaban los griegos para distinguirla de como la entendemos nosotros hoy en día, ¿sí? En la democracia griega no participaban las mujeres no tenían derecho a la ciudadanía. Esto es obviamente una de las falencias más grandes de este sistema democrático pensado por los griegos, porque cuando hablamos de que todos los ciudadanos tenían el derecho, lamentablemente tenemos que considerar que para los atenienses estamos excluyendo de los ciudadanos o estamos dejando por fuera a mujeres, ancianos y esclavos u hombres no libres, ¿sí? Entonces, pues esta era como una de las cuestiones más criticables de esta democracia. En fin, con más tiempo, o bueno, más tiempo no, sino posteriormente les voy a explicar con más detalle en qué se consistía este sistema. Primero, pues entonces, recordar en lo que es el mundo griego, ¿no? Estamos en el Mediterráneo,
Estamos en la península de los Balcanes, que es esta parte que vemos acá en este mapa que está a una escala mucho más pequeña, es decir, muestra una área geográfica mayor con menos detalle, por eso sé que está más, que es una escala más pequeña. Entonces en este mapa tenemos pues toda Europa, ¿no? Y parte de África e incluso Asia. Listo, ese es el mar Mediterráneo, mar Mediterráneo donde surgió la civilización griega. Como yo les había hecho desde las primeras clases, los griegos fueron un pueblo de navegantes y en este contexto entonces surgieron las principales ciudades, estado o polis griegas, ¿sí? Con algunas de sus colonias y entre ellas la principal Atenas, listo, está acá en esta parte, en toda la punta de la península, y entonces allí es donde nace y vive Sócrates. Bien, entonces esta civilización griega en su momento de mayor auge se expandió llegando incluso a la península ibérica, que es la actual España. También tuvo colonias en territorios llamados Masalia y Emporión, que sería la actual Francia. También tuvo algunas colonias en las costas africanas que dan contra el Mediterráneo, las ciudades de Cirene y Naucratis, que hasta el día de hoy escucho, y algunas otras colonias en el Asia Menor. De estas quizás las más famosas sean Éfeso y Mileto. Mileto también muy conocida sobre todo para los estudios de la filosofía, porque fue el lugar donde se desarrolla la escuela de Mileto, ¿no? Que tiene su iniciador en Tales de Mileto, que es denominado el primer filósofo. ¿Listo? Entonces esto para entender esa expansión griega desde un punto de vista cartográfico estamos hablando de aproximadamente siglos 8 al siglo V antes de Cristo. ¿Listo? Entonces este es el auge de la civilización griega. Auge quiere decir la época de mayor esplendor, ¿sí? De este pueblo. Bien, a continuación entonces tenemos una pequeña línea de tiempo y acá pues precisamente tenemos con más detalle algunos momentos clave para entender esta evolución del pueblo griego. Tenemos que en el siglo VIII antes de Cristo estamos en lo que se denomina la época homérica. ¿Y homérica por qué? Homérica viene obviamente de un literato que no se sabe a toda ciencia cierta en realidad si existió o no, que recibió el nombre de Homero, que es lo que se denomina o conocemos hoy en día como un bardo, un rapsoda, por decirlo de cierta manera, que era básicamente algo así como un poeta, que viajaba de una ciudad, de una metrópoli, de una colonia a otra, con sus historias, usualmente en clave mitológica, que contaban las gestas o las aventuras de los grandes héroes de la cultura griega, como Aquiles, por ejemplo, eh, cuestiones como la guerra de Troya, eh, incluso pues alguno que otro chisme sobre las divinidades griegas y su relación con los seres humanos. Toda esta literatura homérica que está recogida en la Ilíada y la Odisea es algo así como eh, el ADN de la civilización griega. Todos los griegos de la época se referían a Homero y a estos dos libros y muchos los recitaban de memoria porque era lo que aprendían en las escuelas. Es algo así como lo que es la Biblia para los cristianos o los católicos. Durante la época homérica teníamos una forma de gobierno que recibe el nombre de monarquía. Monarquía es el poder o el gobierno de uno solo, ¿sí? Allí no había democracia, el poder estaba concentrado en un solo individuo. Posteriormente, los aristócratas ganan el poder, los aristócratas entendámoslos como la nobleza, y esto prepararía el terreno para que se llegara a otra forma de gobierno que se denomina la oligarquía.
Para nosotros hoy en día, cuando hablamos de aristocracia, lo entendemos en un sentido distinto a como lo entendían los griegos. Para los griegos, aristocracia, en sentido literal, traduciéndolo literalmente, quiere decir el gobierno de los mejores. Aristos, que es eh, pues los mejores, los más excelentes, y cracia, kratos, que quiere decir gobierno o poder de, ¿listo? Entonces la aristocracia era el gobierno de los mejores. Nosotros hoy en día entendemos la aristocracia desde otro punto de vista, no necesariamente el gobierno de los mejores, sino el gobierno de los nobles, es decir, de los que tienen más dinero, de la clase social noble, de los que tienen más influencias, más poder, no necesariamente quiere decir que sean los mejores, ¿sí? Los que tienen el apellido, por decirlo de cierta manera. Entonces, hoy en día el término aristocracia se puede entender de una manera negativa. Algunos, en el caso de los griegos, puede ser polémico. Para Platón, por ejemplo, la aristocracia era la mejor forma de gobierno. Pero así como había formas de gobierno buenas, Platón nos dice, Platón que fue discípulo de Sócrates, también hay formas de gobierno malas o degeneradas. Entonces, allí es donde entra la oligarquía. La oligarquía, de acuerdo con Platón, es, y también sobre todo Aristóteles más bien, de acuerdo con Aristóteles, la oligarquía es algo así como la forma de gobierno corrupta que viene de la aristocracia. Es decir, para Aristóteles la aristocracia es bien, está bien, perdón, pero cuando esta empieza a degenerarse se vuelve oligarquía. ¿Listo? La oligarquía es el gobierno de unos pocos, literalmente, de unos pocos o de unos privilegiados. Es el gobierno de unos pocos en interés de unos pocos, ¿sí? Y ese es el problema de la oligarquía según Aristóteles, que aquí no estamos hablando de un gobierno de los mejores que buscan el bienestar de la mayoría. Podría pensarse que de pronto eso era lo que veía Aristóteles en esta forma de gobierno, sino el gobierno de unos pocos que buscan el bienestar de esos pocos. ¿Sí? Y si usted no hace parte de los oligarcas, pues suerte, usted pierde. Posteriormente a la oligarquía, tenemos otra forma de gobierno que es también una forma todavía más degenerada, que es la tiranía, que Aristóteles ubica como una de las formas peores de gobierno. ¿Qué es un tirano? Yo creo que la palabra a todos nos es muy familiar. Tirano pues es una persona que uno entiende de alguna manera como cruel, déspota, autoritaria. Incluso uno lo puede caracterizar como un personaje sin sentimientos, el malvado de la película, ¿no? Es el malvado de la película, el malvado de Disney, algo así por el estilo, para que se hagan una imagen. Tirano. Y la, la civilización griega, las ciudades griegas tuvieron varios tiranos en su historia política. Entre ellos pues está precisamente Pisístrato, y con el objetivo de no volver a caer en esta forma de gobierno, la tiranía, se hicieron varias reformas que condujeron a los griegos a construir ese sistema de gobierno tan particular que se llamó democracia. ¿Listo? Entonces, continúo. Tenemos que hacia el siglo V antes de Cristo, incluso finales del siglo sexto antes de Cristo, surge la democracia, pero es en el siglo V con un gobernante que se llama Pericles que la democracia alcanza su esplendor. ¿Listo? Entonces durante este siglo V antes de Cristo tenemos que vivieron filósofos como Sócrates, también otros como Protágoras, que fue un sofista, y políticos de bastante importancia como Pericles. ¿Listo? Este fue el siglo como de auge de la civilización griega. Por todos los historiadores se reconoce que este fue tal vez el punto culminante de este pueblo, porque no solo surge la democracia, no solo llega Pericles con toda esta visión del poder bien particular, se le recuerda como uno de los mejores gobernantes a Pericles, sino que también tenemos la
filosofía en su mayor esplendor con Sócrates, primero, Platón después, que fue su discípulo, y por si fuera poco, llega después Aristóteles. Es decir, eh, así uno diga coloquialmente que las terceras partes son las peores o la segunda parte, uno ve en esa progresión de pensadores desde Sócrates hasta Aristóteles que en realidad el que sigue al anterior, el siguiente es mejor que el anterior, quiero decir, ¿sí? Sócrates es recordado por no haber dejado ningún rastro escrito. Platón, por el contrario, fue mucho más sistemático que su maestro. Propuso un montón de teorías bastante originales para la época. Y Aristóteles es de pronto de estos tres filósofos el más sistemático, el más riguroso y pues hacer algo como la clasificación total de los saberes de la época y partir los distintos, el conjunto de conocimiento humano en distintas ramas, eso no lo hace cualquiera y lo hizo Aristóteles, fue el que se inventó esa división en ciencias y digamos le dio a la biología su objeto de estudio, la biología, el estudio de la vida, perdón. Puso la ética por un lado, la biología, puso la filosofía, puso la política, puso la economía, todo el conocimiento humano Aristóteles lo ordenó como si fuera cajoncitos y lo puso de tal manera que creó un sistema vastísimo. Entonces Aristóteles fue como el pensador, pensaría uno, valga la redundancia, más importante de toda la civilización griega y de todo el mundo antiguo, ¿sí? Hasta el siglo XV después de Cristo, el pensamiento aristotélico fue bastante influyente para que se hagan una idea. Bueno, después de Aristóteles y demás, eh, tenemos otras cuestiones más históricas como la guerra entre los atenienses y los espartanos, en la que gana Esparta, y para algunos este es el principio del fin de la civilización griega y de las ciudades-estado. Eh, Llega posteriormente Alejandro Magno, que precisamente es discípulo de Aristóteles, y tenemos que durante el reinado de Alejandro Magno, la Grecia antigua alcanza su mayor expansión, ¿sí? Casi hasta convertirse en un imperio, ¿sí? Lamentablemente, tras la muerte de Alejandro Magno, todo esto se va al diablo y literalmente el imperio que logró construir, que está acá, eh, llega a su fin y lo que lo sucede es el imperio romano. Bueno, eso en términos históricos, a grandes rasgos. Tenemos entonces que durante esta época del esplendor griego, la forma de organización fue la polis griega o la ciudad-estado. Cada ciudad era relativamente autónoma, autosuficiente, autárquica. Quiere decir esto que la misma ciudad producía lo necesario para abastecer a sus habitantes o a sus ciudadanos de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir. ¿Listo? Eran independientes. Solo que entre ciudades había muchas veces rivalidades por saber quién era la que llevaba, por decirlo de alguna manera, la bandera de toda la civilización griega o todo el pueblo griego, de toda la Hélade. La, las ciudades que estaban allí punteando fueron Atenas y Esparta durante la mayor parte del tiempo. Bueno, esto ya lo hemos visto a grandes rasgos, es para recordarlo. Continuamos. ¿Cómo estaba organizado, cómo se distribuía el poder en esas ciudades griegas? Por lo menos en Atenas, porque Esparta no tenía esta forma de gobierno, fue Atenas. En Atenas tenían entonces la democracia y en la democracia la figura esencial es la del ciudadano, ¿no? Entonces tenemos que los ciudadanos lamentablemente eran en su totalidad hombres, ¿sí? Y dentro de los no ciudadanos tenemos a las mujeres, los extranjeros y los esclavos, es decir, estas personas, estos grupos poblacionales no podían o no tenían los mismos derechos políticos
que los hombres de mediana edad, que eran los ciudadanos. ¿Qué podía hacer un ciudadano? Sobre todo participar de la política en la sociedad de la época, en las asambleas donde se definían los proyectos y las leyes que todos buscaban aprobar o discutir o modificar, ¿sí? Entonces, para entender esa visión de la democracia griega es necesario entender quiénes podían y quiénes no podían ser ciudadanos, ¿listo? Posteriormente tenemos entonces que, pues, para entender concretamente esta democracia y dar una idea de cómo estaba dividido el poder, hay que estudiar necesariamente cuatro conceptos muy relacionados que se denominan la bulé, la eclesia, los tribunales y los magistrados. Para que no se me enreden, traje aquí una imagen que nos puede dar un poquito de idea de cómo está organizado el poder en estas democracias griegas. Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos que en la Atenas de la época en la que se desarrolló este modelo democrático, había 120.000 habitantes. Los datos, las fuentes de donde sacan estas cifras, sinceramente no las conozco, no tuve el tiempo de verificarlos, pero bueno, la totalidad de habitantes, si se dan cuenta, incluye mujeres, hombres, niños, ancianos, probablemente esclavos, extranjeros, todo el que viviera en Atenas. Pero de esos 120.000 habitantes, tenemos que recordar, no todos tenían derecho a ser ciudadanos, no todos tenían derecho a votar, no todos tenían derecho a participar en las decisiones que se tomaban a través del mecanismo democrático. De esos 120.000, solo 30.000 eran ciudadanos en el sentido pleno de la palabra. Es decir, eran ciudadanos de Atenas, eran capaces o estaban autorizados más bien. No quiere decir que las mujeres no fueran capaces, solo que no estaban autorizadas. Solo 30.000 estaban autorizados para dar su opinión en público con relación a las cuestiones políticas. ¿Listo? Pensarán ustedes que igual es una cifra significativa, pero apenas si es una cuarta parte del total de la población. Algo así como un 25%. Tenemos entonces que estos 30.000 podían participar de la democracia, ¿sí? Podían participar, entre comillas, de lo que se denomina las decisiones tomadas por el gobierno del pueblo. Pero imagínense ustedes cómo sería gobernar o cómo sería proponer leyes con 30.000 personas metidas en una plaza. Porque el sistema de democracia griega es muy distinto a la democracia que tenemos hoy en día, en la que, como hicimos en el ejercicio de las elecciones, tenemos unos candidatos y cada candidato elabora un proyecto o un plan de gobierno y nosotros escogemos el candidato que nos represente. No, en la democracia ateniense y griega la cosa era muy distinta. Si todos queremos discutir por ejemplo, si necesitamos discutir un nuevo proyecto de ley, no se van a reunir solo los que fueron electos para ello, a discutirlo, sino que literalmente lo que hacían los griegos eran reunirse todos en un parque, en una plaza principal, y cada ciudadano tenía derecho a expresarse y todos los ciudadanos votaban. Allí no había representación, ¿sí? No era necesario que yo eligiera a alguien que hablara por mí y todos, digamos, un curso entero elija a alguien que lo represente, no. Allí todos y cada uno tenían derecho, todos tenían voz y todos tenían voto. ¿Listo? Pero entonces imagínense el problema que resultaría de tratar de poner de acuerdo, de alguna manera, a estas 30.000 personas reunidas en una plaza. Obviamente no se reunían, según tengo entendido, los 30.000 en una sola plaza porque tal vez no cabían, tal vez no todos asistían. Usualmente había en promedio supuestamente unas 6.000 personas, pero igual, 6.000 personas juntas tratando de tomar decisiones debe ser un caos completo. Para solucionar este problema, entonces la democracia ateniense se inventó varias soluciones. En primer lugar, creó algo que se denomina la bulé, ¿sí?
¿Qué era la ULE? De esos 30.000 ciudadanos, ¿sí? Que son o reciben el nombre de la eclesia o la asamblea, de esos 30.000 por sorteo se elegían algunos que eran algo así como los que administraban la discusión en esta asamblea. ¿Listo? Esta eclesia también elegía, y esto sí era por mérito, a un grupo de magistrados. A veces eran personas como con una carrera militar bastante brillante, que tomaban decisiones como de más alto rango. Y aparte de la bulea y los magistrados existía el tribunal. ¿Listo? Entonces había varias instituciones, por decirlo de cierta manera, varios órganos que, sumados a la eclesia o la asamblea, encargaban de ponerle un poco de orden a este asunto. ¿Listo? ¿Qué es lo que se presenta acá? Entonces, la eclesia era la asamblea de todos los ciudadanos, votan leyes y impuestos, deciden guerras, decían nos vamos a dar en la jeta contra los espartanos, en asamblea, en eclesia todos decían sí, vamos a darle a esos y se iban para la guerra. O por el contrario, no nos vamos a guerra, o incluso podían llegar a decir lo que hoy se denomina dar muerte política a alguien, y podían exiliar a algún ciudadano que consideraran que no, o algún político que consideraran que fuera potencialmente peligroso. Precisamente en medio de este tipo de discusiones, tal vez en una iglesia o en un tribunal, fue que Sócrates fue condenado, fue hallado culpable. Pero bueno, esa es la iglesia, ¿no? La asamblea. La bule, como yo les había dicho, era definida por sorteo. De esos 6.000, 30.000, no tengo el dato exacto, de personas que constituían la asamblea, se elegían por sorteo 500 miembros, y ellos son los que aconsejan la eclesia. Es decir, eran ciudadanos que estaban un poquito por encima y tenían más poder de decisión. ¿Listo? También había entonces los tribunales populares, que eran 6.000 ciudadanos elegidos por sorteo y se encargaban de juzgar los delitos. Y finalmente los magistrados, que dirigían la política, y este dato no lo sabía, eran elegidos por un año. ¿Listo? ¿Elegidos por quién? Por la eclesia. Entonces, ese era el sistema democrático griego. Si se dan cuenta, es distinto a lo que entendemos por democracia actualmente. Y esa era su estructura. ¿Listo? Comparando la democracia griega con la democracia actual, tenemos lo siguiente. La eclesia, la asamblea, es algo así como el parlamento o el congreso, senado y cámara de las actuales democracias. Ese es el poder legislativo. El parlamento o los congresos de las actuales democracias son los que se encargan de qué? De hacer las leyes, de aprobarlas. Tenemos que los magistrados de la iglesia no, sino de la democracia griega, son algo así como el gobierno actual de nuestras democracias, que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, recordémoslo, está encabezado en las democracias antiguas no sino nuevas, por el jefe de Estado, por el presidente. Por el presidente más su gabinete de ministros. Entonces allí pone al ministro de Educación, al ministro de Justicia, al ministro de Interior, al ministro del Trabajo, al ministro de... Bueno, que se les ocurra a ustedes. Y el Poder Judicial, que es el encargado de administrar la justicia, de juzgar precisamente, en la democracia griega serían los tribunales populares, y en la democracia actual estaría constituido por los jueces, y en este caso nuestro, digamos en Colombia, podemos pensar en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de este sistema? Si se dan cuenta, el objetivo es que no se concentre el poder solo en una parte, solo en una persona, por ejemplo, sino que se distribuya de la manera más equitativa, y entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial se pongan límite o tate quieto el uno al otro. ¿Listo? Así funciona. Esta idea de distribución de poder, de alguna manera los griegos, tal vez intuitivamente, la conocieron, por eso llegaron a ese sistema. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que
tras años de historia, había que hacer algo para evitar que otra vez llegara un tirano al poder, porque todos saben los peligros que acarrea esto, ¿no? Entonces la solución para ellos fue la democracia. Para evitar que nuevos tiranos lleguen al poder, pues busquemos una manera de repartir el poder y tomar decisiones entre todos. Y así fue que surgió este sistema, con sus limitaciones, como por ejemplo el que no podían participar mujeres. ¿Listo? Entonces acá en la imagen, ya explicándola con más detalle, tenemos pues una típica escena de una ciudad griega de la época. Al fondo tenemos la Acrópolis, tenemos en un primer plano al orador, que puede ser un ciudadano cualquiera de la iglesia, o puede ser incluso una persona de la Bulé, un magistrado, bueno, en fin. Un orador que está haciendo uso de su derecho ciudadano al habla, a expresar su voz. Tenemos lo que se denomina un guardián del orden. En cuarto, identificado con el número 4, el altar de Zeus. Y en quinto lugar, la clepsidra, que me parece pues eh, bastante interesante. Era algo así como un reloj, pero era un reloj que pues, estaba constituido por dos ollas, ¿sí? En la parte superior se ponía un poquito de agua, tenía un pequeño hueco orificio, entonces el tiempo que tardaba el agua en pasar de este recipiente al de abajo era el tiempo que se le daba al orador para hablar. Si nos pusiéramos a hacer ese ejercicio con el profe, pues yo creo que me rajaría ahí, ya habría llenado y desocupado varias veces el, el, el jarroncito de la parte de abajo, y aparte de esto tenemos los escribanos, que son los encargados de tomar nota. Bueno, y finalmente los ciudadanos, ¿no? Acá tenemos una explicación más detallada de cada uno de esos elementos que veíamos en la ilustración anterior, empezando por la clepsidra, el reloj de agua. No me voy a detener en ello, les voy a pasar el enlace posteriormente. Y bueno, como todo lo bueno, la democracia tuvo su final, ¿sí? Y el final de la democracia vino por una guerra civil entre los mismos griegos, al interior del pueblo griego. Esto quiere decir el término guerra civil, ¿sí? En términos políticos, las guerras pues son los enfrentamientos entre distintas facciones, muchas veces por cuestiones ideológicas o políticas económicas, la lucha por el poder. Usualmente uno piensa cuando piensa en guerras en una cuestión de entre estados, entre naciones, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pero también hay guerras al interior de los países, entre lo que se llaman hermanos, entre ciudadanos de la misma nación, y esto es lo que se denomina una guerra civil. ¿Listo? Hubo entonces una guerra civil dentro de todo el mundo griego entre atenienses y espartanos, se denominó la guerra del Peloponeso. Ganaron los espartanos, que tenían una visión distinta de pues lo que debería ser la cultura griega, muy ajena a toda esta cuestión filosófica, cultural, que era pues el fuerte de los atenienses, incluso democrática, y allí entonces empezó a decaer la civilización griega y le damos pues, nos despedimos un poco de ese siglo V antes de Cristo, que es como el esplendor de este pueblo. Entonces, esa guerra civil llevó a una crisis económica, pierde Atenas y la democracia también pierde. Y otra vez llega un monarca, incluso un emperador al poder, que es Alejandro Magno, justamente educado por un filósofo, educado por Aristóteles. Pero bueno, eso es un poco lo que traía para el día de hoy. Este material, que es bastante bueno, no es de mi autoría. Los créditos van para un profe de filosofía español. Les voy a poner como comentario en el WhatsApp el nombre del autor y de la página. Por favor, si tienen tiempo, visítenlo, es muy bueno. Y pues, no siendo más, eh, esta sería la clase del día de hoy. Que estén muy bien, quedo atento a cualquier duda. Espero que haya sido de interés para ustedes. Hasta luego, muchachos.